La calle es sinuosa, purpúrea. Sus curvas pronunciadas apenas se cruzan con otras avenidas, como si su trazo entero obedeciera a un capricho o conformara un error. Al fondo desemboca en un callejón. Los adoquines se interrumpen en la angostura y no reanudan su tedio al ensancharse de nueva cuenta. Es un patio, por llamarlo de algún modo. Hacia el fondo se forma un semicírculo, un cul-de-sac, un goterón al que solo dan 2 ventanas. Me asomo de una de ellas, acodado en el pretil. El resto son paredes altas que hacen parecer minúsculo al patio, pero no lo es tanto. Por ejemplo, hubo espacio de sobra para que un hombre apoyado contra la pared venciera sus miedos y mirara de frente, a través de la vasta tela de la capucha, a los 3 mercenarios que un momento más tarde ya habían accionado sus gatillos. Ese hombre era mi padre. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Alberto Gudiño, novelista. También conduzco un programa de radio todos los viernes de 9 a 10 de la noche, La Tertulia, en la que hablamos de literatura, y mi más reciente novela es Justo después del miedo, editada por Alfaguara. Es una pregunta complicada, voy a intentar resolverla o responderla al revés. A mí me interesa mucho que cada una de mis novelas sea diferente a las anteriores, ya sea en algún aspecto formal, la forma en la que planteo la estrategia narrativa, en la forma en que desarrollo la novela, incluso en la forma en la que utilizo a los personajes o en la que profundizo en sus emociones y en su intencionalidad. Sin embargo, en efecto, hay relaciones que uno no puede quitarse de encima, ¿no? Finalmente uno tiene estilo y el estilo es algo que se mantiene constante en las novelas. Creo que lo más importante o lo más evidente entre mis novelas es que todos mis protagonistas son falibles, ¿no? Mis protagonistas se alejan mucho de la imagen del héroe, son no solo falibles, son débiles y en la mayor parte de los casos me caen muy mal. Cosa que me interesa muchísimo más a tener un protagonista que me caiga bien y que todo le salga bien, o que a la larga todo le salga bien, ¿no? Que pase por todo el camino del héroe para después llegar a buen puerto. Eso no me interesa tanto, me interesan más personajes incompletos, personajes que tienen muchas fallas, muchas carencias, y después en ellos está montada la pregunta esencial o las preguntas esenciales que suelo tener en mis novelas, ¿no? En Con amor tu hija yo quería explorar la felicidad, en Instrucciones para mudar un pueblo quería explorar el arraigo, quería explorar también un poco la resignación, y en Justo después del miedo no es ningún secreto, ¿no? Viene en el título, quería explorar el miedo, pero también quería explorar un poco la pérdida de las certezas del protagonista. Conforme se va adentrando en la novela, va perdiendo todo aquello de lo cual estaba seguro al principio de la novela. Entonces es como irlo desvistiendo o irlo desarmando poco a poco. Y creo que eso es lo más común que hay en mis novelas, ¿no? Que los personajes están en un proceso más que de crecimiento, de hundimiento en alguna medida. Casi siempre me lleva una pregunta, como ya lo comentaba, ¿no? La pregunta que está relacionada con cómo haría uno o cómo haría el autor para enfrentarse a determinada emoción, ¿no? Es decir, yo sí soy de los que cree que la literatura puede salir más de la imaginación y que además sirve para explorar cosas a las que uno nunca tendría acceso, por fortuna, sobre todo en el caso Justo después del miedo. Entonces yo quería tratar mucho el miedo, pero el miedo como un proceso que tiene antecedentes. Muchas veces estos antecedentes o los miedos que uno vive son infundados, ¿no? Si yo le tuviera miedo a las arañas, por ejemplo, y hubiera una araña aquí adelante de mí, en realidad pronto me daría cuenta, si no salgo corriendo, pues lo más probable es que si le tengo miedo salir corriendo. Si no salgo corriendo, pronto me daría cuenta de que es muy fácil vencer ese miedo, ni siquiera venciendo a la araña. Me puedo ir corriendo, me puedo dar la vuelta, le puedo pedir ayuda a alguien y no pasa nada, ¿no? Pero después descubrimos que también hay miedos que de pronto sí suceden, y todo el miedo que vamos generando antes de ese evento es mayor que el evento mismo, ¿no? Si uno cuando estaba en la primaria o en la secundaria le daba un zape a su compañero, luego uno tenía miedo de que se lo devolviera, ¿no? Ya cuando se lo devolvían, uno incluso hasta podía sentir cierto alivio, ¿no? Y estoy del otro lado, ahora me vuelve a tocar a mí, y la agresión fue muchísimo menor. Pero hay casos como los que planteo Justo después del miedo, en los que la violencia que se va a generar es de
intensidad suficiente como para cambiar la vida de uno, ¿no? Y me interesaba explorar qué es lo que pasa entonces después, cuando ya sucedió algo irreversible frente a lo cual no podemos hacer nada, ¿no? Cuando ya vino o una amputación o una muerte o una agresión de tal magnitud en la que a uno solo le queda aceptarlo, ¿no? Y probablemente la primera respuesta es la no aceptación, ¿no? Esto no me está pasando a mí, esto no me está pasando a mí, etcétera, etcétera. Pero después puede haber un proceso, el proceso de asunción de esa violencia, el proceso de asunción de todo ese miedo, es algo que modifica la vida y modifica la forma de ver la vida. Y es justo lo que me interesaba, más que el miedo en sí mismo, ¿no? Porque finalmente el miedo sí tiene demasiadas vertientes y muchísimos matices. Probablemente de mis lecturas, ¿no? Hay veces que cuando leo un libro, cuando leo a determinado autor, me sorprendo mucho porque digo, qué barbaridad, este sujeto sabe en realidad cómo es que piensan las personas, cómo es que frente a determinado evento uno respondería. Y a veces son cosas muy, muy cotidianas, ¿no? Descubrir en algún personaje que hace, qué sé yo, lo mismo que hago yo cuando me lavo los dientes, ¿no? O cosas por el estilo, que parten de preguntas muy pequeñas. Yo soy diestro. Y por ejemplo, este es un ejemplo que puede sonar muy trivial, pero la pregunta es ¿con qué mano apachurran la pasta de dientes antes de lavarse los dientes? Y yo descubrí que yo la apachurro con la mano izquierda, pero que hay muchas personas que la apachurran con la mano derecha, diestros también. Entonces ese tipo de detallitos me lleva a una conclusión que yo ya conocía, que es que todos hacemos las cosas de manera diferente, pero que hay algo que hace que de pronto ciertas acciones y ciertas emociones sean universales. Y es justo ahí a donde quiero entrar, ¿no? No me interesa tanto y por eso normalmente no pongo a mis personajes en situaciones tan pequeñas, ¿no? O tan cotidianas. Nunca he puesto un personaje apachurrándole a la pasta de dientes ni nada por el estilo, pero sí me interesa ver cómo algo que de pronto siente uno por un factor externo se desarrolla dentro de uno, ¿no? Y si ese algo puede ser una experiencia límite, entonces da pie a que uno se pueda adentrar a las emociones y que pueda entrar en un campo muchísimo más profundo, ¿no? No me interesa tanto la literatura descriptiva o que solo describe acciones o que solo presenta acciones, como la literatura que va más encaminada a las emociones, más encaminada a los sentimientos y a permitir que el desarrollo del personaje sea en un plano más interior que exterior, ¿no? Es decir, justo por esto mismo los personajes en las novelas y en el cine y en la televisión casi nunca van al baño, casi nunca comen, es porque probablemente nos interese más lo de adentro, ¿no? Eso no quiere decir que no vayan, pues sí van, pero son muy pocas las escenas que vemos ahí, salvo que esas escenas sirvan para algo más, y ese algo más es casi siempre en un plano emocional, en un plano más profundo. Mi actual proyecto de escritura, la forma más fácil de explicarlo es con los alumnos que deciden empezar a estudiar Derecho. Yo estoy convencido de que todos los que entran a estudiar Derecho es porque quieren ser penalistas en algún momento de su vida, ¿no? Es como lo que los llama, y aunque después se dediquen a muchas otras cosas, es como la parte más visible del derecho, ¿no? Entonces justo ahora me sucede que estoy escribiendo una novela policíaca que además me conflictúa mucho, ¿no? Porque es como un placer culpable. El placer culpable es leer novelas policíacas y luego querer escribir una, sobre todo en un momento en el que estamos inundados de relatos alrededor de lo policíaco, ¿no? En los que cada vez se ven crímenes más violentos, cada vez se ven cosas más sofisticadas para atrapar al criminal. Entonces lo que quiero hacer, y a ver si sale, probablemente no, ya lo dirán en su momento quienes la lean, es como que dar un paso atrás en la novela policíaca y volver a un detective más atormentado, que cuenta con muy pocos recursos y al que en realidad no le interesa en lo más mínimo resolver el caso. Quiero jugar un poco con esa idea y estoy intentando narrarlo todo en segunda persona, en presente, cosa que me está dando muchísimo trabajo. Entonces, bueno, a ver qué sale, pero pues, es un intento, no todas las cosas que uno escribe salen, esperemos que esta salga.